Bien, como lo habíamos avisado, 12 horas 25 estamos aquí reunidos con un compañero, Eric Calcaño de ATE Justicia, Luis Calcaño, viste que me quedó la pregunta con el familiar, pero no es familiar. Le cuento cómo reordenamos el agujero del mate, que se emite todos los días de lunes a viernes. Estamos aquí en este momento, cargados con una emotividad muy fuerte, y agradecerle a Luis que nos haya permitido tener esta oportunidad, que nos vinieran a visitar dos compañeras, vamos a decirle, son compañeras nuestras a partir de este momento, para contarnos una querella que se está llevando adelante. ¿Desde qué año? Contanos un poquito la situación. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé, hasta ahora lo que corresponde. Yo le agradezco a la radio y a ustedes como conductores por permitirnos difundir la presencia en la Argentina durante estos días de compañeros y compañeras de SEACUA, que es la coordinadora de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que está llevando desde el año 2010 la doctora Servini de Cubría en el Juzgado Federal 1, que hay en Comodoro Pi, y que, bueno, lleva 14 años instruyéndose, avanzando muy lentamente, porque no cuenta el juzgado con la colaboración del Estado y la Judicatura española. Claro. Hay como una negación concreta, hay una negación concreta a investigar o a colaborar con la investigación de los crímenes del franquismo. Ahora, uno dice, pero bueno, en 1936 deben estar todos muertos. Pero Franco llegó hasta el 75. Claro. Y luego viene la transición hasta la jura de la Constitución en diciembre del 78. Esos 3 años, de noviembre del 75 a diciembre del 78, se llevaron 271 vidas. O sea, la famosa transición democrática, que se pinta como modelo para todo el mundo, con la Moncloa de por medio y todo eso, es una transición hacia una democracia pisando cuerpos de gente asesinada. Exacto. Bueno, yo me anoté, solo por comentar, preguntarte yo antes de... Sí. ¿Por qué Argentina investiga o tiene una causa de algo que ocurre en España? ¿Ustedes se acuerdan de Silingo? Sí. Que fue juzgado en España. Exacto. Sí. Con el criterio de la jurisdicción universal. Ajá. Está bien. La jurisdicción universal es una construcción del derecho internacional de los derechos humanos, que su conclusión es que los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, prescindiendo de las nacionalidades de las víctimas y de los victimarios. Garzón, juez español, lo tuvo preso a Pinochet, no sé si se acuerdan. Bueno, todo esto son aplicaciones de la doctrina de la jurisdicción universal. En España se pretendía, bueno, lo pueden contar mejor las compañeras, pero cuando se quisieron abrir causas en España, se les cerró el camino. Me imagino. Se les cerraron. Entonces, una suerte de evolución de gentilezas, ¿no? Un grupo de colegas decidió abrir esta querella en la Argentina, que en principio el juzgado se declaró incompetente, fue a la Cámara y la Cámara le aplicó la doctrina de la jurisdicción universal, y bueno, desde entonces está en trámite con imputados concretos, claro, con imputados de lo que se llama el franquismo tardío y la transición, como Rodolfo Martín Villa, en su momento González Pacheco, que después falleció en la pandemia, Muñecas Aguilar, creo que todavía vive. O sea, hay imputados concretos, y hubo un procesado que fue Rodolfo Martín Villa, procesado por la jueza Servini de Cubría, que luego la Cámara Federal lo desprocesa, diciendo que había que profundizar más
en la existencia del famoso plan sistemático. Entonces, 40 años, casi 40 años de gobierno, más los 3 años de la transición con casi 300 muertos, digo, un gobierno tiene un plan. Claro. Cuando vos tenés, dicen, por ahí, no sé si es la cifra, 500.000 muertos, tenés un plan de exterminio. Sí, sí, totalmente. Entonces, me parece que el plan sistemático está... no lo ve quien no lo quiere ver. Exacto. Claro. Ahora alguna pregunta, y le doy la bienvenida a Lucila y a Begoña, me encantan sus nombres. Lucila Aragó y Begoña Zavala. El fin predeterminado de la querella, ¿qué busca? ¿Qué pretende? Pretende que se abra justicia, que se investiguen los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura franquista, que se reconozca que estos crímenes que ocurrieron existieron, que son crímenes de lesa humanidad, y por tanto, en el transcurso de esa investigación, se consiga condenar a todos aquellos perpetradores y victimarios que tienen responsabilidades directas en estos crímenes. Buscamos justicia, que en el Estado español no hemos encontrado. Qué tema, ¿no? Buscamos que con esa justicia la verdad se pueda consolidar, porque si no hay una verdad judicial, la verdad se puede perder, se puede evaporar fácilmente. Totalmente. En cuanto haya un cambio de gobierno con unas directrices diferentes. Buscamos reparación y que todo ello sirva como garantías de que no vuelvan a repetirse crímenes como los ocurridos. Y en tu caso particular, porque fuiste víctima de esa situación, ¿no? Sí, efectivamente. Yo fui detenida en el año 1975, 2 meses antes apenas de la muerte del dictador, en un contexto en el que la movilización social había adquirido unas proporciones muy altas, porque estamos hablando de que el franquismo permanece, la dictadura permanece durante más de 40 años. Claro. La represión de los primeros años, de los primeros 10 años de la dictadura fue devastadora, en lo físico, en lo psicológico, en lo moral, en lo económico, para los perdedores, ¿no? Para los republicanos y para todos los enemigos de la dictadura. Pero esa represión no cesa. Esa represión se va modificando en el tiempo, va tomando, digamos, otros mecanismos, utiliza incluso otros recursos judiciales, pero hay elementos que permanecen durante toda la dictadura. El ejército continúa juzgando a los opositores en cualquier momento durante todo ese periodo. Lo bueno es que, digamos, que a partir de los años 60 surgen nuevos movimientos sociales, se refuerza el sindicalismo, se refuerza el movimiento estudiantil, se refuerzan las organizaciones de izquierda, y ese movimiento, esa movilización social recibe una respuesta por parte de la dictadura. Y en los últimos años 74-75 la represión se incrementa de una manera muy importante, ¿no? En concreto, en mi caso, se me aplica un decreto ley de prevención del terrorismo que se aprueba en agosto del 75. Es un decreto en el que desaparece cualquier tipo de garantía de las poquitas que podían existir. Pudimos estar, en mi caso, hasta 9 días en las dependencias de la Brigada Político-Social. Cuando salí de estas dependencias pasé al Tribunal Militar y después a la cárcel de mujeres. Y en el periodo que estuve detenida 9 días y 9 noches en los calabozos y en los despachos de la Brigada Político-Social, sufrí una serie de torturas, que es lo que he venido hoy, ahora, ¿no? En estos días que estamos en Buenos Aires, he venido a declarar en el juzgado. Se da la particularidad de que hace 2 años en los juzgados españoles denuncié estos hechos. Y ningún juzgado, ni los juzgados de primera instancia, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional han querido abrir investigación y esclarecer lo ocurrido. Pero mi caso no es un caso aislado, no es para nada. En el momento que ahí me detuvieron en Valencia, yo soy de Valencia, detuvieron aproximadamente a 100 personas más. Yo ahora, en la declaración que presenté, en la testifical que hice la semana pasada en el juzgado de Cervini, presenté una lista de 42 compañeros que detuvieron el mismo día, la misma semana, al mismo tiempo que a mí, que fui detenida yo. Y la mayoría de ellos sufrimos el mismo tratamiento por parte de la policía.
golpes, descargas eléctricas, puñetazos, amenazas, insultos. En mi caso, ya digo, durante 9 días y 9 noches, ¿no? Perdón, una pregunta que me surge es, bueno, primero, bienvenidas a esta radio aquí y acompañarlos también en esta cruzada, podríamos llamarla así, y la pregunta está orientada a si, como ocurrió aquí en la Argentina, existen hoy en torno a ustedes grupos o agrupamientos como fueron las Madres de Plaza de Mayo en su momento, las abuelas o los familiares, ¿no? Y si tienen algún vínculo entre esas organizaciones y ustedes. Y una última que dejo, digo así como dos en una, es si hubo apropiación de bebés como sí ocurrió aquí en la Argentina. Bueno, voy a saludar, buenos días, gracias por acogernos, un placer estar aquí. Hay que advertir que este tema es complejo y muy largo en el tiempo, muy dilatado. Entonces, estamos, como se ha dicho antes, denunciando cosas que sucedieron desde el 36. Sí. Y luego, quizá yo que pertenezco a Navarra, al País Vasco, al departamento de Navarra, somos casi los últimos que han admitido dentro de los procesos legales, porque sucede lo que sucede en la Plaza de Toros de Pamplona, que es la irrupción de la policía, con armamento antisubversivo que llamaban, pero también con armas que disparan balas de fuego, y esto sucede en el 78, un poco antes de la Constitución. Claro. Entonces somos como empieza en el 36 y estamos en la cola. En todo esto, a efectos de organizaciones, que es muy importante retomar esto, porque hay que tener en cuenta que las víctimas son personas enraizadas en las familias, en los entornos, en las sociedades, en las peñas, en los clubs, en todo, va variando mucho. CEACUA, que es lo que ha contado el compañero Luis, es un intento de hacer una agrupación en un momento determinado, de que nos vaya como acercando a toda la gente, tan amplio como decir, somos víctimas de los crímenes del franquismo. Elementos que tiene víctimas de los crímenes del franquismo es desde las que empiezan en la propia guerra ya en los países como Navarra, en los pueblos, perdón, como Navarra, que fue desde el primer momento soterrada porque no se opuso resistencia armada ahí, sino que empezaron asesinatos desde el primer día, una provincia de las que llamaban leal al golpe, hubo 3.000 asesinatos, todo lo que conlleva, torturas, todo eso, hasta lo que va pasando. ¿Qué pasa en todo ese periodo y por qué esta querella es tan compleja y por qué CEACUA llevamos unos asuntos tan dispersos? Lo de bebés robados, por supuesto que entra, porque es que dentro de los elementos del franquismo, y esto es lo interesante que queremos todo el tiempo, tanto efectos jurídicos como reales, para que se entienda, es que se crea una estructura represiva que tiene la finalidad, que ya lo dijeron los generales golpistas, de terminar con todos los rojas y rojas separatistas, nacionalistas, empezando por sus hombres que están en el frente, terminando por sus mujeres y con las criaturas que no van a tener porque se las vamos a quitar. Es decir, que lo dijeron, las mujeres se van a enterar de lo que valen los hombres porque no las vamos a matar, sino que las vamos a violar. Y lo decían expresamente, es decir, que hay una declaración confesa, lo que pasa que no sirve. Entonces, bebés es una historia que además tiene una connotación que es muy interesante hacer hincapié. Ya sé que esto que comentamos se extiende a muchas cosas, pero es interesante porque además nos sirve para la justicia universal y transnacional. El elemento fundamental es que el franquismo, como en tantas dictaduras, y ustedes conocen bastante, construye todo un entramado institucional, jurídico, político, de represión, de opresión, y que intenta liquidar al enemigo. Entonces va construyendo muchas estructuras que se perpetúan después del dictador. Claro. Todo el mundo pensábamos que se muera Franco, efectivamente se murió, sí, pero por arte de Biribirloque no desaparece la estructura. No solamente no desaparece, sino que la refuerzan. Y cuando se va a hacer un pacto de que nosotras llamábamos de ruptura democrática, no se hace de ruptura democrática, sino de continuación, de perpetuación.
como la monarquía, por decir, como el ejército, como el Ni demás. hablar. Todas estas estructuras han servido para que bebés robados y robadas sigan en un momento que llamamos democracia y que pocos jueces están dispuestos a aceptar que esto ha podido ser un delito de la dictadura o de lo que arrastra la dictadura. Con estos conceptos, como aquí estamos trabajando permanentemente, porque interesa mucho saber qué delitos son de lesa majestad o de derecho contra los derechos humanos, porque este es un concepto de nuestro derecho internacional, ya sé que muy occidental, pero está funcionando porque no prescriben, y el otro día se hablaba, y eso es importante, porque son unos, claro, y encima con bebés, porque ¿qué podemos saber de los bebés en aquellos tiempos? Después de la guerra, los propios padres, por ejemplo, robaban bebés de sus mujeres, que por ejemplo se habían divorciado. Quiero decir que había una estructura, y esa estructura después se aprovecha, y el tema de bebés robados muchas veces son familiares lejanos por vía paterna o primos, y luego robo de bienes. Es que es impresionante todo el tema, porque eso es una forma. Pero nosotras quizá hacemos bastante hincapié en los elementos represivos muy fuertes y muy vistos, y haciendo hincapié en qué momentos se dan, cómo y con qué medios. Claro. ¿No? ¿Y en qué año logran organizarse en SEACUA? SEACUA empieza en 2010. En 2010, y entonces va haciendo, claro, hasta que empieza SEACUA estamos... ella está en el País Valencià, nosotras bien. Estamos en el País Vasco, y tenemos diferentes agrupaciones, grupos. Unos van que estuvimos presas, por ejemplo, como puede pasar aquí, en tal penal, y se organizan, que estuvimos, que fuimos torturadas en tal fecha, y se organizan, que nosotras estuvimos en la Plaza de Toros, 20.000 personas viendo cómo entra la policía, asesinan a uno en Pamplona, luego en la calle en lo que sigue, y al día siguiente a uno en Donostia, en Guipúzcoa, que también pertenece al País Vasco, en manifestación de solidaridad. Entonces todo eso va creando un montón de grupos, de organizaciones, clamando por verdad, justicia, reparación. Lo primero, justicia, castigo a los culpables. Y en el 10 montamos esto, cada una sigue en su grupo, y estamos en nuestros grupos, y nos coordinamos, que ese es el coordinadora para juzgar los crímenes del franquismo, allá donde podamos y a como de lugar, en nuestra tierra. Eso justo te iba a preguntar, digo, ¿hay algún otro país donde se haya hecho uso de este principio de universalidad, o es Argentina por su tradición en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en donde puede iniciarse esa búsqueda? Yo creo que compañeros de Amnistía Internacional intentaron una denuncia en México relacionada con bebés robados. Creo, no tengo la información completa, pero la única causa que está abierta para nosotros es importantísima, ¿no? Es decir, que esta causa exista y esté abierta en Argentina. Es fundamental, porque eso ¿qué indica? Que no estamos reclamando una locura, que es que no estamos hablando de que se nos ha ocurrido a nosotros que es necesaria la investigación y el enjuiciamiento de los responsables en España. Estamos ejerciendo el reclamo a nuestros derechos humanos. Hay una cosa que he visto, que ustedes, lo he visto en la ESMA, que me ha encantado, que dice: somos derechos y somos humanos. Esa era la consigna de los militares, fue terrible. En nombre de... Yo quiero preguntarles a ambas, la participación civil durante la dictadura de Franco, ¿cómo fue la sociedad civil? Porque acá nosotros tenemos la connivencia del poder económico junto a la dictadura militar por los beneficios que tuvo, avasallando sindicalistas, pensadores, toda esa historia. ¿Cómo fue la sociedad civil para que se sostenga 40 años? Claro, esto es un elemento fundamental para entender que no solamente fueron 40 años de dictadura, es que llevamos 45 de postdictadura. Y no hemos resuelto los problemas de los 40 años anteriores. ¿Por qué? A mi juicio, porque el franquismo desarrolló unas raíces profundísimas y muy extensas. Desde el inicio del golpe de Estado, el golpe de Estado se financia por determinados sectores de la oligarquía española. Es apoyado por la Iglesia Católica con toda su fuerza, ¿no? Y continúa cuando ya se establece la dictadura. Hay trabajo esclavo que se desarrolla en muchas zonas del Estado español, de la que salen beneficiadas empresas que hoy continúan funcionando bajo otras marcas, pero que continúan en sus empresas de construcción, etcétera. Hay sectores que se benefician. Los vencedores dan prebendas.
permiten que algunas personas prosperen económicamente. Y luego en el periodo del desarrollismo, ¿no? En los años 60, se produce en el Estado español, como en el resto de nuestro entorno en Europa, un desarrollo económico en el que también se favorecen determinados sectores que están más próximos al régimen. Y eso permite esa base que hemos llamado de alguna manera franquismo sociológico, ¿no? Es decir, y claro, termina la dictadura, como se ha comentado, no se hace, por supuesto, ningún tipo de ruptura. Es más, los torturadores que a mí me interrogaban y me golpeaban fueron ascendidos en el rango de la policía, mejoraron su estatus, mejoraron sus sueldos y vivieron mucho mejor. Los jueces que formaron parte del Tribunal de Orden Público, que fue un tribunal para juzgar en el ámbito civil toda la disidencia política desde los años 60, los jueces que encabezaban este Tribunal de Orden Público, que conocíamos como TOP, pasaron a formar directamente parte de la Audiencia Nacional una vez que llega la democracia. Los mismos jueces. Claro. Imposible que haya justicia. Sí. Yo, claro, tendría que comentar un poco que lo que digo muchas veces es del País Vasco. Claro. Lo mismo que País Valencia tiene unas situaciones y cómo pudo ser. Claro, ¿qué hace la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué resiste tanto tiempo? En primer lugar, hay que manejar las cifras de los fusilados, de los muertos en guerra, de los detenidos, de los desaparecidos. No son números pequeños, ¿no? Navarra, por ejemplo, fueron 3.000 los asesinados en el periodo de guerra, pero después de eso ahora viene gente con nosotros que va a ir a la querella y que va a presentar y que está hablando sobre el tema de unas fosas que se llaman las de Paterna en la Comunidad Valenciana, que ahí se están sacando la gente. Hablamos de números de los que podemos saber, es decir, hay un elemento humano de liquidación de personas, desaparición forzada, presos, en psiquiátricos, niños, tal, y luego un exilio terrible. Claro, y hay un exilio exterior. Yo, por ejemplo, nací en Santiago de Chile por la guerra, tuve la suerte de que tanto mi padre como mi madre fueron allí acogidos, pudimos estar allí y luego regresamos. Pero contábamos como exiliados, como fuera, como que son millones de personas que viven fuera. Totalmente, tal cual. Entonces esta gente en un momento, y luego está el exilio interior, que tenemos unos desplazamientos geográficos impresionantes. Claro. ¿Qué pasaba en el País Vasco? El País Vasco, las mayores fortunas del País Vasco, y muchísimas, grandísimas, pertenecen a la oposición al régimen franquista. ¿Cómo se termina eso? ¿Cómo puede ser que los grandes ricos estén en la oposición al régimen franquista? Les quitan los bienes legalmente, les quitan, y tienen realmente las industrias vascas en aquel tiempo pertenecen a una burguesía y a una oligarquía de allí. Bueno, pues les quitan, les venden, les compran, todas sabemos cómo funciona el tema económico, y los desplazan. Y ahí, ¿quién viene? Es una tierra rica, estupenda, el País Vasco. Empieza a venir un exilio interior de zonas más empobrecidas que no han tenido eso, encima han sido represaliadas, y entonces mejoran la situación. ¿Cómo no van a mejorar? Gente que venía de países como Andalucía, que había sido represaliado de una forma bestial, y encima no tenían, porque la economía estaba en manos de grandes fortunas latifundistas muy importantes y agrícolas muy importantes, y subían ahí. Entonces se va creando una especie de gente que viene, vamos a decir, agradecida. Se les llamaba, son del régimen o son de la situación, apoyan la situación, agradecida, pero claro, ahí empieza a inventarse una capa media que no existía, que en el régimen de clases no existía, y empiezan a enriquecerse modestamente. No vamos a pensar que no iban a hacer ni controlar. Claro. Entonces, ¿hay oposición? Bueno, la oposición empieza en los 50 finales, ha seguido un tiempo, y es importante recuperar esa historia, porque ha seguido, y hay gente que pensaba que había que luchar recién perdida la guerra, y hubo intentos, y hubo gente organizada, y ya hemos oído hablar de los maquis, y es importante porque eso crea conciencia y transmite lucha, pero realmente en los 58-60 empieza la gente ya, la sociedad civil, a organizarse malamente, con represión, dificultades y demás, pero vamos conociendo que empieza a haber organizaciones que plantan cara, y ahí, o sea, no es una sociedad civil que pasivamente viene, y empezamos a ir la gente que estamos fuera, y eso va... pero ese proceso es muy largo. No, pero yo quería poner el acento en la época del Destape español. ¿Qué pasó ahí, digo, con la sociedad también? Porque bueno, veníamos de una sociedad absolutamente reprimida, y de pronto el Destape fue
el descontrol también de mucha cosa, ¿no? Yo creo que en parte este espejismo, ¿no?, que vivimos en la transición y que permitió esta impunidad tan grande, ¿no?, viene de que pues hay un deslumbre, ¿no? Después de 40 años de represión, bueno, los últimos años del franquismo, mucha gente salía de España por la frontera a ver películas al sur de Francia que no se podían ver en España porque estaban censuradas, a comprar libros, a ver porno, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, cuando termina la dictadura, en realidad, o sea, los sectores que habíamos sido reprimidos y que habíamos sufrido, ¿no?, es decir, en nuestras propias carnes la represión, teníamos necesidad de respirar, teníamos necesidad de vivir de otra manera, y hubo un momento de mucha expansión a ese nivel, un momento que, por cierto, también aprovechó la reacción, y es un momento en el que se introduce la droga en las cárceles, en la sociedad española, y hay una cantidad de víctimas, ¿no?, muy enorme, ¿no?, es decir, por el consumo y el abuso de los estupefacientes, ¿no? Y eso también es una industria que se crea, y es una industria que sirve para desorientar, digamos, la ruta y el camino a seguir. Y en esos años, ¿no?, de deslumbre, ¿no?, en esa primera transición, por ejemplo, nos cuelan, por decirlo de alguna manera, una ley de amnistía. Claro. En el año 1977 se juntan, ¿no?, es decir, una reivindicación legítima nuestra de siempre: los presos tienen que salir a la calle. Esta ley de amnistía va a permitir esto, y no nos damos cuenta, o algunos sí, porque la firman, otros no tanto, ¿no?, y a otros lo ocultan, de que hay un artículo número 2 que dice que serán amnistiados todos los responsables del régimen que hayan tenido algo que ver en los crímenes ocurridos durante la dictadura. No hablan de crímenes, claro, ¿no? Por supuesto. Escúchame. Y de los nuestros no salieron todos. ¿No? Porque después vinieron las semanas por amnistía también. Efectivamente. Yo quiero pedirles, porque pareciera que la querella quedó en un segundo plano para construir este contexto. Nosotros nos comprometemos que si ustedes quieren y tienen la posibilidad, establecer a través de Luis un formato semanal donde vamos a seguir de cerca la situación de la querella, por un lado. Pero también me gustaría, porque el argentino es muy fácil, tenemos justicia para afuera, pero no tenemos justicia para adentro. Me queda esa conclusión. Quiero pedirle de esto, ¿no? Ya en definitiva van a ser corresponsales de la Radio Germana, habla sobre esta situación en particular, pero además todo lo que les sirva para la visibilización de esta lucha que llevan adelante ustedes. ¿Me cuentan los compañeros que nos acompañan los nombres? Sí. Él es Josu Chueca, y aquel es Sabino. ¿De dónde es Sabino Cuadra? De Navarra, del País Vasco, Navarra, y Sabino Cuadra también, del País Vasco de Navarra. Muy bien. Sí, entonces, Walter, sí. En atención a la gentileza tuya de seguir al tanto y el día a día, ¿te puedo pasar un fixture de actividades? Sí. Pasanos, que nosotros ya lo publicamos en nuestras redes, pero vos vas a hacer el nexo acá en Argentina. Pero con todo gusto. Entonces, explico porque lo siguiente: es tan largo, es tan voluminoso. Me imagino, hay que contarles cómo arrancó. España fue tierra de pruebas de lo que después fue la Segunda Guerra, la disputa ideológica. Hay que contar por qué republicanos, por qué nacionalistas. Me encanta, y además porque mucha de esa gente que se vino vive hoy en la Argentina. Sí, tal cual. Entonces, el famoso gallego de la inmigración para el argentino tiene un montón de connotaciones. Y también cómo hablan ustedes de países. Sí. Un día abordar esa cosmovisión de su España con países. Sí, ¿qué quería decir? No, esto que también algunos de esos que se vinieron de España huyendo del franquismo tuvieron a sus hijos víctimas de la dictadura militar en la Argentina. Sí, seguro. Totalmente. ¿Quedamos así? ¿Te parece? Sí, te quería decir que hay en los días subsiguientes, mañana, pasado y el viernes, actividades en la Asociación de Abogados que tienen que ver con
todo esto y con el viaje de los compañeros de la SEACUA. Bien. Mañana se pasa un documental que se llama Las 3 muertes de Teófilo del Valle. Teófilo del Valle es una de las primeras víctimas posteriores a la muerte de Franco. El 24 de febrero del 76 lo mata. Mañana hay una actividad entonces a las 17:45. Bien. El jueves a las 13 horas conferencia de prensa, después de que hayan declarado mañana también una serie de compañeros que tienen que declarar mañana, y una reunión con la jueza. Entonces se va a hacer, si puede ir alguien de la radio estaría bárbaro, a las 13 horas Uruguay 485. Bien. Y el día viernes, también allí, hay un conversatorio sobre el crimen de desaparición forzada en el Estado español. Argentina, desaparición forzada en democracia, es el título. Y esto es también a las 17:45. Perfecto, perfecto. Así que paso todos los avisos, y si el jueves alguno de la Germán Abdala puede estar, Sí, va a estar bárbaro. Ya lo organizamos con la producción. ¿Ustedes cuándo se van de vuelta para España? Yo el día 24, porque Ay, no me quiero perder la manifestación. Muy bien. Muy bien. Vine con esa ilusión Y yo hasta el 30. Bueno, será el punto de encuentro. Sí. Bueno, yo quería agradecerte mucho, ¿no? Agradeceros esta invitación, ¿no? A continuar este relato, ¿no? Para nosotros es fundamental, porque la imagen de España moderna, democrática, actual, esconde, ¿no? Esta realidad que estamos contando. Y es muy importante contar con vosotros y vosotras para romper, ¿no? Este silencio y la impunidad que nos envuelve. Gracias. Les quiero regalar algo. Lo escuché hoy para Luis, que nos trajo el contacto. Yo te agradezco con el corazón, por los compañeros. En esta radio soñamos con un mundo mejor, pero a través de la colaboración. No hay salida individual. Nosotros queremos visibilizar, queremos seguir contando, y que no sea algo que pasó y que no nos acordamos más. A partir de ahora, Lucila y Begoña son parte de la radio Germán Abdala. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Leo, ya volvemos para la despedida. Momento tremendo de la radio.